Las 8:21 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho y vamos a conversar ahora sobre algo que por lo general no está bajo el radar de la prensa y de quienes todos los días discutimos de política y hablamos de los grandes problemas del país, y tiene que ver con la relación de un Estado con su propia gente, y tiene que ver de una relación de un Estado con aquello que debería ser su principal empeño, que es proteger a los sectores más vulnerables de una sociedad donde las diferencias son muy notorias, donde la discriminación es pan y moneda corriente, pero que además hay claros intentos y casos que vulneran los derechos fundamentales de un sector, por ejemplo, las comunidades y los pueblos indígenas o las comunidades nativas de la Amazonía. Y aquí hay que entender muy bien, yo puedo creer que el desarrollo apunta en esta dirección, pero la gente puede creer en su propia usos y costumbres, creer que eso no es así, o hay que compatibilizar con otras cosas que ellos piensan también. Por eso que estas barbaridades que Alan García decía, que qué cosa creen, que el cerro es un apu, y en fin, ahí lo que importa es el oro, se tienen que tomar en cuenta para responder eficientemente a la diversidad que tenemos como una de nuestras principales virtudes. Pero también cuando entendemos el desarrollo, vamos a procurar una actividad productiva, una actividad extractiva. Entonces, que la gente llegue a callar y decir, bueno, venga usted, llévese el oro y no pasa nada con mi situación, no mejora nada. No, eso hay que cambiarlo. Pero lo mismo pasa también con los servicios públicos. ¿Quién no quisiera que todos tengamos las mismas condiciones y que los servicios públicos fueran para todos? Esto está de acuerdo. Pero para que los recursos públicos o los servicios públicos se materialicen, hay que generar determinados proyectos. Y esos proyectos, cuando se hacen en zonas o afectan o van a beneficiar inclusive a las comunidades, tienen que consultarse. Y cuando no pasa así, estas comunidades tienen la posibilidad de ir al sistema de justicia para pedir que ahí sean tomadas en cuenta sus voces. Ha venido el día de hoy a conversar con nosotros Juan Carlos Ruiz Molleder, el coordinador del área de litigio constitucional y pueblos indígenas del IDL, el Instituto de Defensa Legal, que ustedes saben produce este programa. Ellos hacen un magnífico trabajo, creo que combinan muy bien el derecho con el interés muy concreto de estos sectores que finalmente no solo requieren que su voz se escuche, sino finalmente reivindicar algunos derechos fundamentales. Yo realmente estoy muy comprometido, entusiasmado, y soy, como siempre le digo a Juan Carlos Ruiz, hincha del trabajo que hace. Doctor Juan Carlos Ruiz, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días, Clarcer, un saludo a todos tus radioyentes y un gusto estar acá. ¿Qué ha pasado con este caso? Hay una sentencia que ha emitido el Juzgado Civil Transitorio de la Corte de Loreto a favor de Orpio, que es la Organización Regional de los Pueblos Indígenas, sobre una línea de transmisión eléctrica en Moyobamba. A ver, pero quiero comenzar con una cosa que tú has dicho. La inversión minera, la inversión petrolera son importantes. La política energética son muy importantes, nadie lo duda, pero no de cualquier manera, no contaminando, no ninguneando a los pueblos indígenas. ¿Qué es lo que ha pasado? La semana pasada nos han notificado la Corte de Loreto. En la Corte de Loreto había una demanda de amparo presentada por Orpio, que es una organización base de AIDESEP en Loreto. Esta organización presentó una demanda de amparo contra el Ministerio de Energía y Minas y contra Proinversión. ¿Por qué? Porque había un megaproyecto de infraestructura pública que no quiere ser consultado. Me refiero al proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Moyobamba, Iquitos. La idea es llevar electricidad de Moyobamba a Iquitos. En Iquitos ahorita la electricidad se produce en base a la quema de petróleo, lo cual es un desastre ambiental. Claro. Y no está mal el proyecto. La idea es integrar a Loreto en todo el circuito, digamos, eléctrico nacional, y está bien. Pero ¿cuál es el tema? No se consulta, a pesar de que esta línea de transmisión va a pasar por varias comunidades nativas, no se les quiere consultar, no hay una compensación adecuada, no hay un esfuerzo por electrificar estas comunidades. Este proyecto contempla, para darse una idea, que se va a deforestar 50 metros a cada lado de esta línea. Esta línea tiene cerca de 600 kilómetros. 50 metros a cada lado es un volumen de bosque que va a ser deforestado inmenso. O sea, es decir, para poder hacer esta línea de transmisión van a tenerse que 100 metros por lo menos, digamos, a lo largo de 600 kilómetros. A lo largo de 600 kilómetros. Multiplique usted eso, es un montón de deforestación. Las comunidades no se oponen a eso. Lo que las comunidades se oponen es a una visión de desarrollo que las excluye. ¿Qué es lo que las comunidades quieren? Que les electrifiquen. Si tú pones electricidad en una comunidad, van a poder, para comenzar, congelar el pescado. Van a poder iniciar actividades económicas
importantes. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que este proyecto... A ver, un ratito. O sea, digamos, el problema no es que ya es un problema que se van a volar bosques, sino que van a pasar, para decir a nuestros oyentes en términos más coloquiales, unos cables por donde ellos lo van a mirar desde lejos. ¿Y no van a dejarles luz? Y no quieren. O sea... ¿Por qué? Es que, o sea, si la infraestructura se está generando, ¿cuál es el razonamiento que impide que puedan tomar la decisión de que... Mira, incluso hay un proyecto, el Banco Mundial tiene un proyecto de electrificación rural del cual nuestro Estado es parte, ¿ya? Entonces, nadie se opone otra vez al desarrollo. Lo que se oponen es a una concepción de desarrollo que los excluye, que los margina, que los invisibiliza. En este contexto, es que las comunidades nativas, viendo que no se les consulta, se les excluye, no se les toma en cuenta, presentan en el año 2016 una demanda de amparo contra el Ministerio de Energía y Minas y contra Proinversión. Pero hay un detalle acá. El Ministerio de Cultura, el Viceministerio de Interculturalidad, apenas se presentó la demanda, saca una directiva, la 063-2016, en esa época dirigía el Viceministerio de Interculturalidad, la actual Ministra de Cultura, donde dice, no se consultan proyectos de infraestructura pública que contemplen servicios públicos. ¿Bajo qué argumento? La trampa está en el reglamento de la ley de consulta. En el reglamento de la ley de consulta dice que las gestiones de mantenimiento de servicios públicos no se consultan. Obviamente, si yo voy a pintar, darle mantenimiento al colegio, no voy a consultar. Pero cuando tú tienes infraestructura, mega infraestructura, carreteras, represas, línea de transmisión, es evidente que genera un impacto sustantivo en los pueblos indígenas. Y no hay razón para no consultar. Ahora, ¿y cuál es el basamento internacional que además está adoptado en nuestro país desde el ámbito y el rango constitucional, que sí sustenta que hay una obligación estatal de consultar esto? El artículo 6 del convenio 169 dice claramente: cada vez que el Estado va a adoptar un acto administrativo o normativo. ¿Qué es un acto administrativo? Concesión minera, concesión petrolera, una carretera, que va a afectar directamente a los pueblos indígenas, debe ser consultado, y no pone ninguna excepción. Eso está en el convenio 169, eso a su vez fue regulado en la ley de consulta. Igual dice, cada vez que el Estado va a tomar una decisión que pueda afectar, tiene que ser consultado. Es en el reglamento, en letra pequeña, en las últimas disposiciones donde mete la trampa. Ahora, pero un reglamento no está por encima de la ley, y menos por encima de la Constitución, y menos por encima de un tratado internacional. Es decir, por una lógica, un control difuso, digamos, en cualquier proceso se te cae ese argumento. La Defensoría del Pueblo, en su época, en el año 2006, le manda una carta a la viceministra de Interculturalidad, en esa época era Patricia Valbuena, y le dice, oye, tiene que ser consultados los proyectos de infraestructura que se superpongan en territorios. Pero el gobierno dijo, no consultamos. Bueno. ¿Y qué cosa ha dicho esta sala civil de Loreto? Es un juzgado civil transitorio en primer instante. Sí. Bueno, lo que ha dicho el juez es, todo lo contrario ha dicho, suspéndeme el proyecto de línea de transmisión eléctrica, suspéndelo hasta que no lo consultes. ¿Qué significa eso, Glaxer? Que está declarando, entre líneas, tácitamente, que la norma que sacó el Viceministerio de Interculturalidad es incompatible con el convenio 169. Ahora, pero eso se ha apelado, me imagino. Lo van a apelar ellos, pero y hay un primer pronunciamiento, sin duda, donde contra una norma sacada por el Viceministerio de Interculturalidad, que fue con la expresa finalidad de no consultar megaproyectos de infraestructura. Ahora, pero pública. digamos, el razonamiento a mí me dice que el Viceministerio de Interculturalidad y el Ministerio de Cultura deberían más bien ponerse al lado de las comunidades, porque digamos el derecho que les asiste no solo es legítimo, sino porque no se están oponiendo a que esto se haga, sino se haga para beneficiar a esas comunidades. Es decir, fíjate, yo también pensaba eso. Te doy otro caso. Hay el caso de Arboleda, que son unas comunidades. Eso es en Puno, ¿no es cierto? Son unas comunidades campesinas que van al Poder Judicial porque habían emitido concesiones mineras en su territorio sin ser consultadas. El Ministerio de Cultura se apersonó al proceso con la finalidad de pedirle que rechacen la demanda de amparo. Sí. O sea, el Ministerio de Cultura... Bueno, yo tenía información, quiero decir, en ese caso, conversando por 3 magistrados del Tribunal Constitucional, que el propio ministro Salvador de Solar fue a hablar de eso cuando fuera ministro. O sea, el propio ministro de Cultura va y le dice al Poder Judicial, rechaza la demanda de la comunidad campesina Arboleda, que está pidiendo que se le consulten
las concesiones mineras que se expiden superpuestas a su territorio. Ese caso está pendiente de ser resuelto en el Poder Judicial, pero hay otros casos parecidos donde ya la Corte de Puno tiene una posición clara. Lo que dice la Corte de Puno, el caso Atuncoya es un caso importante, dice: consulta, de ahora en adelante le dice a Ingemet, que es el órgano del Ministerio de Energía y Minas que expide concesiones mineras, no me saques concesiones mineras de espaldas a los pueblos indígenas. Entonces yo creo que esta sentencia no solamente es buena porque permite que se consulte un proyecto grande que va a atravesar la Amazonía, sino porque declara, digamos, hay un pronunciamiento de inconstitucionalidad sobre la norma que hasta la fecha impedía consulta de proyectos de servicios públicos. De acuerdo, es muy importante, ¿verdad? Que es realmente importante, porque esto puede abrir una línea de una relación respetuosa, ojalá, con las comunidades indígenas que, estando de acuerdo con el servicio público que van a ofrecer cuando se concluya la obra, también se han beneficiado y se les consulte de qué se trata. Quisiera preguntarle también por otro tema de consulta previa vinculada a Huancavelica, que hay un juzgado también civil de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica que ha emitido una demanda de amparo, esta vez sobre el MINEI Ingemet, ¿no? Por omisión de consulta de los actos administrativos que aprueban. Sí, esto, hay un proceso de exploración, ¿no? Sí, en Huancavelica hay una mina, Palca, también así se llama la comunidad. Esta comunidad ha pedido que se consulte, no han hecho caso, ha recurrido, tocado las puertas de IDELE, hemos presentado la demanda de amparo y la semana pasada nos han notificado y el juez ha admitido la demanda. ¿Qué significa admitido la demanda? Es reconoce que se han superado todos los temas de forma y vamos a entrar al fondo, y el fondo es un proyecto minero en el corazón de la comunidad que no quiere ser consultado. Glaxer, el tema de fondo es que en nuestro país la consulta es puro verso, sí, con perdón de la poesía. Han habido, mira, hace poco hemos hecho una pequeña investigación, hemos analizado 23 procesos de consulta en materia minera y petrolera. A pesar que el convenio 1169 dice en el artículo 15, inciso 2, que las comunidades campesinas nativas deben de beneficiarse de alguna manera de las actividades extractivas en su territorio, a pesar que hay ese derecho que incluso está desarrollado en el reglamento, de 22 procesos de consulta hasta la fecha realizados, solamente en uno se ha concretado eso. En los demás no se acuerda ningún beneficio. Increíble. O sea, la consulta, en realidad, incluso yo a veces me sorprendo cuando dicen el modelo exitoso de consulta peruano hasta quiere ser exportado. Glaxer, en 23 años de vigencia del convenio 169 han habido no más de 30 consultas. Es un escándalo. Increíble, realmente, digamos, parecería que se hizo solamente para la tribuna cuando salió, porque en la práctica no ha servido para nada significativo. Si me permiten, sí, por favor, claro. Quiero decirle acá al Ministerio de Salud que seguimos esperando que el Ministerio de Salud cumpla con la sentencia en el caso Cuninico. Rápidamente. En febrero de este año salió la sentencia de la Sala de Loreto que le ordena al MINSA una atención a los afectados por el derrame de petróleo en la comunidad de Cuninico. Esta sentencia ha salido en febrero, este derrame ocurrió en junio del 2014. Bueno, Glaxer, y hay una sentencia que le ordena al Ministerio de Salud una atención especializada, idónea, a las 4 comunidades afectadas por el derrame de Cuninico. ¿Sabes lo que ha respondido el Ministerio de Salud? Ha ido con dentistas, obstetras, psicólogos, ha hecho todo menos una atención idónea para la afectación que han tenido. Concretamente. Yo aquí le digo a la ministra de Salud y al Premier, ¿hasta cuándo vamos a esperar que el Estado cumpla con las sentencias? Su obligación es cumplir con las sentencias. Bueno, hasta ahora no lo está haciendo, han pasado 4 años desde que ocurrió esta desgracia del derrame y hasta ahora el Estado no quiere cumplir con las sentencias que ha expedido el Poder Judicial. Es decir, termino acá, el propio Estado no cumple con el Estado de Derecho. O sea, digamos, un juez o una jueza le tiene que decir que primero atienda y después que dice eso, tiene que reiterarle más de una oportunidad que lo hagan eficientemente. Realmente esto es vergonzoso e indignante, ¿no? Y un último caso sobre el cual quería preguntarle, doctor Juan Carlos Ruiz, tiene que ver con la libertad de expresión y tiene que ver el libre ejercicio del periodismo independiente. En el caso Gustavo Gorriti, IDELE Reportero, Romina Meli, todos los que hacen un trabajo impecable en esta unidad investigativa. Y es que los fiscales y todos han empezado, la comisión investigadora del Congreso de fiscalización, a pedir no solo que se les dé todos los audios, sino que se le diga quién fue
que les entregó los audios, estos de la vergüenza que todos estamos apreciando día a día. ¿Qué cosa ha habido ahí en torno al Poder Judicial? Mira, Glaxer, luego de que ocurrió esta nefasta, infame intervención del Ministerio Público en IDL, y luego de que, bueno, tomamos conocimiento que el Congreso, por un lado, y la Fiscalía de Control Interno le estaban exigiendo a IDL Reporteros y a Gustavo que revele sus fuentes, presentamos una demanda de amparo pidiéndolos lo siguiente: hay un derecho a la reserva en la identidad de las fuentes. Ese derecho es parte del contenido de las libertades comunicativas, 2.4 de la Constitución. Entonces, lo que le hemos dicho a la jueza, hay una demanda de amparo que está en el Poder Judicial, es que ordene que el Congreso, la Fiscalía de Control Interno, cesen de pedirle a Gustavo Gorriti y revele sus fuentes. Nosotros pensamos que eso ya había pasado, pero hace poco, no sé si todos recordamos, Pedro, el fiscal de la Nación Chávez ha dicho que exige una investigación de los que han difundido los audios. Es decir, la amenaza continúa. Sí, la amenaza continúa. La amenaza continúa, y más cuando, según información que se ha conocido, todavía va a haber muchos audios más que revelar. Entonces, presentamos esta demanda de amparo, y la jueza la semana pasada, también es una buena noticia, ha admitido la demanda. Admitir la demanda no significa que la ha declarado fundada, claro. Significa que los temas de forma, que son siempre los que demoran más, han sido superados, claro, y que ahora va a entrar al fondo. O sea, dicho esto es atendible, y va a entrar a discutir el fondo. Y el fondo es que ordene al Congreso y al Ministerio Público respeten el derecho de los periodistas de la reserva en la identidad de fuentes. Es un derecho importante que central, ¿no? Yo creo que es evidente, pero la jueza tiene que, es importante que la jueza se pronuncie y le ordene para que esta amenaza, para que estos periodistas puedan trabajar, no solo IDL Reporteros, sino toda la prensa pueda seguir revelando los niveles de corrupción que ha habido en el sistema de justicia. De acuerdo, doctor Juan Carlos Ruiz, muchísimas gracias por haber venido a contarnos esto. Buenas noticias entonces en la Administración de Justicia. No todos son pariachi, no solo son ríos, no todos son, también hay jueces y juezas que se la están jugando en el día a día resolviendo cosas importantes como esta. Muchísimas gracias. Okay, gracias. Tengo que ir a una pausa, regreso un instante, estamos aquí en No Hay Derecho y ya volvemos.